Hola, mi nombre es Antón Jiménez Akimov. Eh, Hoy día presentaré sobre mi código de proyecto final en un breve video explicando cómo lo hice, cómo funciona el código, qué librerías utilicé y la ejecución del mismo código, cómo funciona, qué, ah, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué funciones posee y cómo se ejecuta el programa? Entonces, comenzando por el código, eh, podemos observar que tenemos varios include, que sería la principal librería, el SFML Graphics y el SMF Window. Pero también tenemos el típico IOStream, CString, betText.h, que es el primer y único header que tenemos en el código, que es para verificar el texto que posee las apuestas. El CTime, que genera de manera aleatoria eh, bueno, en base al tiempo, genera de manera aleatoria valores y esta librería que sería la que genere eventualmente, junto con el tiempo, valores aleatorios. El proyecto, en una breve explicación, es un juego de cartas el cual tiene la funcionalidad de Blackjack. En la aplicación de Blackjack, las reglas consisten en lo siguiente. Se juega un jugador contra el dealer. El dealer puede ser la computadora o puede ser otro humano, pero usualmente se lo considera como el representante de la casa en un casino y que éste muestra una carta y oculta la siguiente y que a la vez le entrega dos cartas al jugador. Y cuando se entrega esas dos cartas al jugador, el jugador tiene la potestad de o pedir una carta más al dealer o levantarse de la apuesta, o sea, mantener sus cartas tal cual. Y en caso de que no... ¿Cómo lo puedo poner? En caso de que ya sea el jugador o la casa lleguen a los 21 puntos en suma de cartas, de los valores de las cartas, gana la persona más cercana al 21. Pero si es que el jugador, antes de que sea el turno de la casa, se pase del valor de 21, entonces la casa gana. Viceversa, si es que el jugador se queda o se levanta de la apuesta antes de llegar al 21 y la casa supera el valor de 21 después o de manera posterior, entonces el jugador gana de manera automática. Siempre hay una apuesta, entonces en este caso, de manera inicial hemos definido que se va a tener un balance de 5000 créditos y que tenemos aquí la apuesta, que de inicio se mantiene como falsa, el apuesta de como... Uh, ¿Cómo lo puedo poner? O sea, de que sí se mantenga... Se apriete un botón de apuestas que se va a explicar después, de que esos botones estén disponibles para apretar. El jugador 1 se mantiene como true, o sea, el programa al ejecutar sabe que el jugador está presente. Y end false, que sería el finalizar de la apuesta. Para que lo revise al final, esto va a cambiar a true. Pero de momento al inicio esto es false. Las condiciones para que esto se ejecute son que el jugador haya apostado, de que esta apuesta pasa a false y que el jugador siga siendo true. Int jugador de cartas, dealer, perdón, jugador, número de cartas del jugador y número de cartas del dealer. El jugador de cartas, el dealer cartas, o sea, aquí se guardan las cartas que posee el jugador y se guardan las cartas que posee el dealer. El número de cartas que tiene el jugador determina el valor de las cartas como tal, o sea, la sumatoria de, digamos, 6 y un as, que sería 7, porque el as, si es que está en combinación con un 10, un K, un Q, etc., pasa a valor de 11, pero si está en combinación con un 6, un 7, un número menor a 10, se mantiene como 1. Y lo mismo va para el dealer. Entonces, tenemos un struct de una carta que incluye su color y el valor. Eh, Tenemos el array de jugador y dealer, o perdón, vectores, en los cuales vamos a generar tanto el número del 1 al 13, perdón, del 1 al 14, eh, al igual que el color del 1 al 4,
que sería el palo de la carta, o bueno, el suit, el corazón, espada, diamante y trevo. Y esto sería el número. Ahora, con lo que respecta al número, el rey, la reina, J y... Bueno, esos tres mantienen el valor de 10. El único que mantiene dos valores simultáneamente es el As, que sería el valor de 1 y el valor de 11. Por lo tanto, bueno, siguiendo, vamos a calcular los puntos que tiene el mazo del jugador o del dealer, el número de las cartas. Entonces se asignan los puntos y se revisa de que en caso de que haya un As, se sumen los puntos. Si es que no, entonces se devuelve nomás como un 10. O sea, se revisa para que no haya esa carta, digamos, de K o Q o J que valen 10 de por sí para que se vuelva 11 y se sume un As. O si es que no lo hay, entonces no se añade. Entonces, mientras los puntos de 21 y el número de As sea 0, bueno, esto básicamente verifica de una condición de... Ay, ¿cómo lo pongo? Points minus equal 10. Número de As es menos. Bueno, básicamente es dentro de la lógica del juego para que en caso de que se pase el límite del 21, de manera automática el número de ases, si es que es mayor a 0, o sea, eventualmente de que era presente un 10 y algo más, se anule. O sea, se vaya el número de ases y se resete. Y return points. Entonces, ahora lo bueno del programa y lo que más ha costado entender es la librería SFML, que tiene bastante bien definidos los frames o los contextos para... ¿cómo se llama? Para la programación de GUI o Graphical User Interface o interfaz de usuario gráfico. El render window que genera la ventana, el window es simplemente como vamos a llamar la ventana, el video mode, aquí debería ser así. Perdón. El video mode, que es el tamaño de la ventana que tiene. De este modo, aseguramos que sea estática. No he logrado hacer que sea dinámica en este caso porque las cartas se desconfiguraban. Entonces, o sea, el tamaño, digamos. Como no era dinámico, entonces a veces parecían cortadas, etc. Entonces he optado por limitarlo. Tenemos el título de la pestañita, el textbox bet, que sería un llamado a un header file que es este bettext.h, que después lo vamos a eventualmente observar, pero aquí están las texturas, que esto de texture es un comando que tiene esta librería para asignar a los valores a imágenes. Y luego esas imágenes los vuelve sprites para que se puedan utilizar en el juego. Entonces, como se observa aquí, ahí va desde el rango T1 hasta el rango T65. ¿Por qué hay más de 52 cartas? Porque tenemos los botones, tenemos el place bet, que luego van a ver. Tenemos el fondo, tenemos el mazo de la baraja de cartas. Varios tienen más que sí o sí tenían que ser sprites, o si no hubiera aparecido una pantalla más vacía, por así decirlo, no tan interactiva, no tan receptiva de un juego. Entonces tenemos aquí y el load from file es un comando que directamente lo carga la imagen en base a un directorio, y era importante mantener este directorio dentro del archivo del proyecto porque se intentó que el archivo esté fuera del proyecto, pero no lo reconocía. Hay una manera, hasta donde entiendo, pero no lo logré. Entonces, simplemente dentro del proyecto para que además como en conjunto se pueda arrastrar a cualquier lado. Se asignó los nombres por... Bueno, aquí están codificados por traje. Lo voy a llamar traje. Por suits. Clubs, que sería espadas. Diamonds, que serían diamantes. Hearts, que serían corazón. Y spades, que serían espadas. Para el número 2, para el número 3, para el número 4 y así sucesivamente hasta que llegamos al Queen.
Y después de eso tenemos el card back, que sería el anverso de la carta. Tenemos el background 1, el background 2, las imágenes del 1, 10, 100, 1000, que son las imágenes de los botones de apuesta que ya van a ver. Double hit, stand, que son todos botones, pero que primero se les puso un sprite para que no parezcan como un botón tradicional del GUI, que es más simple y estándar, si se puede decir, que toma de Windows primero la estructura padre, si se puede decir así, y de ahí lo proyecta como el programa desea. Claro que cada librería tiene su uso particular, pero en este caso sí salía de manera simple. Entonces se quiso poner un sprite encima para que no parezca tan simple. Eventualmente se los transforma en sprites, como aquí se ve. Two of Clubs ya tiene un valor asignado que se le asigna aquí y se le asigna al T1, digamos, que es la imagen que se cargó a la variable Two of Clubs. Y eso se vuelve un sprite. Y así sucesivamente hasta eventualmente llegar a las cartas, sprite the card y demás. Entonces, aquí comenzamos con el main loop, que sería el while window is open. Window, recordando que lo llamamos window o la creación del frame. Is open significa que se ejecuta. Es un, por así decirlo, un truquito que tienen las librerías GUI para no tener que hacer el do while que tiene C++, sino mientras que la pestaña esté activa se ejecuta todo esto. O sea, se mantiene en un loop infinito. Y no es tanto como un loop infinito, sino que cada vez que se cierre la ventana o window is closed, es como si se asignara el false para que todo pare y o sea, este es como un constructor del código y el is closed o on close se vuelve el destructor del programa. Event E es simplemente el evento que está pasando. No hay mejor manera de describirlo. Mientras que el window poll event, o sea, se ejecuta el evento E. Y aquí he optado por hacer switch cases que me generaron un problema porque no eran muy compatibles con esta librería, no entiendo por qué. O sea, la lógica detrás de la librería era un poquito... favorece mucho al if-else, ¿ya? Creo que aquí incluso... sí, bueno, aquí no se va a ver el switch case, pero... ya, entonces no sé, no me acuerdo para qué significaba este switch. Sí, ya, no me acuerdo. No, mentira, sí es un switch case. Entonces, en el caso del evento is closed, entonces window is closed, ahí está justamente la explicación. Y luego break, ¿no? O sea, se termina el programa, se deconstruye el programa. En caso de que el evento text entered, o sea, cuando se escribe el texto, se lo une a bet, ¿ya? O sea, se puede apretar botones para introducir la apuesta, pero también se puede ingresar la apuesta con el teclado. Ahora, esto está limitado a un trackpad. No trackpad, perdón, el numpad. Y no sé por qué. Pero cuando intento ingresar valores con los números de un teclado normal, no funciona, pero con un pad al lado, digamos, sí funciona. Entonces, sí. Luego tenemos el mouse button de mouse left, que floatX define dónde está, en qué posición X está, en qué posición Y. Obtiene la posición dentro del window. Y esto es para registrar, digamos, if mouse button pressed. Este evento es para... no me acuerdo para qué se utiliza exactamente, pero si no me equivoco es para determinar si es que se puso o sea, se apretó en el botón de place bet que se encuentra al centro de la pantalla y tiene que detectar si está en el frame. Por lo tanto necesita, o sea, sabe el programa de por sí sabe las coordenadas del botón place bet, pero no sabe las coordenadas del mouse. Entonces necesita un evento del mouse para determinar que está ahí. No es un botón como tal, porque su sprite es de tamaño diferente. Entonces, por eso. If apuesta igual true, o sea que se ingresó una apuesta o se escribió la apuesta. Esto, digamos, es la posición de los botones. Add button 1, add button 2, este es de 10, de 100, de 1000 y este es de todo, o sea, el balance total que hemos declarado que era 5000. Sí. Sí, o sea, aquí se agrega el bet, ¿no? Si es que es false,
En estos igual botones. False apuesta true. Y balance bet menos value. O sea, se invierten como hemos dicho, ¿no ve? La apuesta se vuelve verdadera, la apuesta AP, o sea que detecta que se haya generado esa apuesta, se vuelve false. Y se resta al balance general el valor de la apuesta que se ingresó. Entonces, el jugador, o sea, número de cartas del jugador incrementa y se generan unas cartas aleatorias. Las cartas tienen su valor aleatorio que se genera. Valor del, o ¿cómo se llama? Se agrega el valor, se agrega el color, el random color, random generator es random number generator, ¿no? Entonces, o sea, el número que se genera. Y el dealer, mientras que el dealer tenga menor, el dealer va a aumentar sus cartas y el dealer, y ahí lo mismo que pasa como con el jugador, y el bet value por 2. O sea, si es que yo apuesto 10, se me devolverá, y si es que yo gano, se me devolverá 20. ¿Por qué? Porque el dealer también apuesta la misma cantidad que apuesta el jugador. Bueno, aquí está la condición, digamos, de las cartas después de haberse ejecutado, y cuando aparece este end true, end significa básicamente final o finalizar. Es una variable que simplemente es arbitraria para cerrar, por así decirlo, para determinar que has ganado o has perdido, y si es que se procede a descontarte los puntos o si es que procede a asignarte más puntos al balance. Lo mismo con... Bueno, tiene varias condiciones, ¿no? Entonces, if el jugador es mayor a 21, entonces gana el dealer. Si es que empatan, si es que... O bueno, este está con el else, pero igual. En caso de que empaten, nadie recibe nada, se devuelve la apuesta, porque la apuesta se resta en el programa al hacer la apuesta cuando se vuelve true el valor de apuesta. Y luego break. Entonces, una vez que se verificó las apuestas, se pasa a resetear el juego. ¿A qué se refiere? Como hemos impreso cartas, o sea, primero hemos evaluado las cartas. Una vez tenemos el color y demás, se asignan las cartas y se genera en el background, o sea, se dibuja el fondo de pantalla, todo eso en esta parte, digamos. Cuando la apuesta es false todavía, se dibuja el background, se ponen los botones, en caso de que se haya... Wow, ¿qué era esto? Double button, hit button, place background. Ya. Entonces, primero se dibuja un background, que es cuando nosotros podemos hacer la apuesta, registramos el número de apuesta, apostamos, y luego se dibuja el segundo background donde se quitan esos dos valores, pero se pone los botones de hit, el botón de stand y el botón de double. Bueno, aquí se dibujan otras ventanas, botones, etc. Y eventualmente, si tenemos que el jugador 1 y también la apuesta son verdaderos, el número de carta que se ha generado con anterioridad en la parte superior del código, eventualmente son generados aquí. O sea, se asigna un color. Guay. ¿Qué es esto? Tan, 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 tan. Ah, ya, sí, se agrega ¿cómo se llama? Al vector del jugador la variable de la carta y el número. Y eventualmente eso más adelante se va a imprimir, pero lo mismo pasa para el dealer. Y eventualmente aquí está set deck position 3030. Este deck es el que hemos mencionado, que son el mazo que aparece sin las cartas mostrándose. Ya van a ver. Y window draw deck, bueno, eso se autoexplica. String B es balance, to string, esto es para descontar o sumar los puntajes. Font, que es se incluyó un font de Arial para que no se vea en texto plano. Y bueno, aquí básicamente se... ¿Cómo lo puedo poner? Son comandos de esta librería para definir que cada texto que vayamos a introducir del balance text tenga un font específico, como en qué posición está, cuál es el tamaño de los caracteres, demás. Se muestra el balance y en la posición inicial de 260, in position 260, bueno, esto es donde se genera, ¿no? Las cartas, ¿no? En este caso es.
Utilizamos un for loop para que el int value in color de estos se reconozcan y empleamos nuestro primer switch case o switch value porque hay el value y hay el color. En el caso de uno, no, el color, en caso del value luego se asigna el color, ya, ok. El case 1 es básicamente cuando la carta que se generó en base al random generator tiene un color específico, se revisa si es que ese color es 1 y si pertenece a Ace of Clubs, si es el color 2 Ace of Diamonds, si es el color 3 Ace of Hearts, Ace of Spades, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con el siguiente. Entonces verifica otra vez el color 1, 2 of Clubs, 2 Diamonds o este. Entonces dependiendo, primero es el valor y luego se le asignan, dependiendo de ese valor, el número que hay en la variable de color. Se la verifica con los switch case statements. Sí. Ya, el default. Bueno, es para como el valor predeterminado del switch case. No vamos a entrar mucho en eso, pero eventualmente tenemos que la carta y set position of the card a 260, como era la posición inicial más arriba, que es esto de aquí. Y va eventualmente añadiéndose y tiene una distancia que tienen que dejar y va expandiéndose. Entonces, lo mismo va para el dealer, solamente que tiene un valor un poquito más arriba para la posición inicial de las cartas. Set card position en 630. Card back. Ya, aquí sigue siendo el switch value statement de las cartas. Igual en el caso de 1, 2, 3 cuartos de diamonds, de hearts y demás. Todas las cartas básicamente que puede generar y eventualmente la coloca otra vez. Y luego tenemos el draw bet bar, que es la pestañita en la cual aparece el balance final, que es como es un recuadro, pero que no se ve como recuadro, ¿no? Pero que tiene que mostrarlo eventualmente al final. Y luego cuando la condicionante se vuelva verdadera, o sea, de finalizar el juego, entonces primero se duerme por 3 segundos, la apuesta P pasa a verdadera, la apuesta pasa a falsa, o sea, ya no hay una apuesta activa. Número de cartas del jugador pasa a 0, número de cartas de... Perdón, el valor de las cartas del jugador pasa a 0, el número de cartas que poseía el jugador, o sea, del vector, pasa a 0, lo mismo con el dealer. El jugador 1 se mantiene como true y end se vuelve false otra vez y se reinicia el juego, return 0. Este return 0 no está en esta parte porque seguimos en un loop y este más bien responde en caso de que se acabe la cantidad permitida de apuestas. Por ejemplo, si la apuesta llega a 0, entonces return 0, o sea, no va a avanzar el juego a menos de que uno lo reinicie. Porque eventualmente le hemos asignado que comience con los 5000 créditos, entonces así. Ahora, antes de mostrar el juego, vamos a mostrar lo que sería una carpeta en la cual hemos asignado los botones y las cartas. Entonces tenemos los Clubs of Diamond y todo, o bueno, las cartas como tal, ¿no? Este, por ejemplo, es el token para el para apostar un punto, un token. Luego 10, 100, 1000 y todo, max. Tenemos este es el background 1, el background 2, que tiene cierto texto editado, por eso para no tener muchos pestañas, botones, etc. Tenemos el double, el hit, el place. El double funciona que básicamente si es que yo tengo dos cartas que parecen ser muy buenas, yo duplico la apuesta. Al entregarme una carta, yo duplico mi apuesta y gano o pierda, ahí ya se verá. Y aquí están el rey, reina, stand, place y demás. Entonces, ahora sí, moviéndonos a la ejecución del programa. Bueno, así se ve. Entonces, este background, el place your bet, está dibujado en el background número 1.
Este es el botón de place, el que revisa la posición del mouse. El balance, que es la pestañita que estábamos mencionando. El dec, que se dibuja aquí. El bet value, que es esta pestañita que se actualiza en base al string que vayamos a introducir aquí, que se resta a lo que vayamos a introducir aquí. Podemos, a ver, vamos a probar por si acaso. Ah, no, sí funciona. No sé por qué no funcionaba mi teclado antes. Podemos escribir nuestra apuesta con el input del teclado, que ahorita vamos a expandir en el header que no hemos explicado todavía. Pero también podemos apretar 100 o 1100 y borrarlo eventualmente. El borrar sí funcionaba siempre. Entonces tenemos 5000 y eventualmente podemos apostar, digamos, 100. Entonces place your bet. Y aquí tenemos 17. El oponente tiene 4. Entonces podemos poner stand. Y como nosotros no nos hemos pasado, pero el oponente sí, entonces nosotros hemos ganado eventualmente. Podemos aumentar la apuesta a 1100. Tenemos 8 y como ven se generan de manera aleatoria, pero yo tengo 18, entonces otra vez me voy a levantar y tenemos iguales. Entonces simplemente se me devolvió lo que yo aposté de manera inicial. Otra vez vamos a aumentar 1000 más. Tenemos un as. Hay mucha probabilidad de que esto sea una J y perdamos. Pero nosotros tenemos 20. Entonces si nos levantamos, esto era Queen y nos ganaron. Ah, no, empatamos. ¿Por qué? Bueno. Empatamos. Entonces, eventualmente podemos ya sea desparrachar nuestro dinero al mantener, digamos, hit. Aquí ya estaremos con 15-21. Bueno, nos conviene y ganamos de manera casi inmediata. Y si apostamos todo, digamos, lo que tenemos, podemos poner... Aquí, por ejemplo, el balance se volvió 0, pero el bet value se volvió 7300, que era todo lo que teníamos en ese momento. Si hacemos, digamos, double. Ah, hemos ganado otra vez porque ellos se pasaron. Bueno, estoy de suerte. Pero ahora mostrando la última cosita que quería mostrar, que sería el bet hText. Este básicamente es como un constructor pequeño para el bet o la pestaña, la lógica detrás de las apuestas, que no hemos explicado muy bien cómo funciona. Entonces tenemos la clase de textbox. Está de manera pública para que pueda ser accedida por el programa. Tenemos el balance bet, el bet value, que es igual a 0, el string, que es h. Tenemos un void, que es una función, que tenemos el bool, que verifica que la apuesta sea verdadera. Tenemos el event input, que es el ingresar un monto de la apuesta, que ya lo hemos visto en el código principal. Entonces, si es que es el enable, que es la apuesta se vuelve true, entonces lo podemos definir como el chart typed, o sea, los números. Se vuelve Unicode. Esto no me acuerdo para qué funcionaba, pero funciona. Entonces tenemos aquí unos caracteres o chart type hasta 48. En caso de 48 add 0. En caso de 49 add 1. Hasta donde entiendo, esto es código binario o hexagesimal. No me acuerdo muy bien cómo decía la librería. Pero que eventualmente añade 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son el input del teclado al texto. Y debido a eso podemos escribir de manera manual o mediante el teclado la apuesta que vamos a hacer. Y else bet value igual a 0, chart type delete key. Y esto, el delete key es como se borra, digamos, la apuesta en caso. Porque no hay un botón para reiniciar la apuesta. Y como habrán visto, si después de apostar 100 y ganar los 100... debido a que apreté el botón de 1000, se volvió a 1100. O sea, se añade o se suman los valores. No es como que el 1000 sobreescribe el 100, entonces quedó solamente como 1000 y, o sea, se suman 900. No es así. Por eso es importante tener el botón de borrado, porque si es que yo hubiera perdido mucho y tuviera 100 nomás para apostar, y hubiera apretado 1000 y me hubiera salido 1100, no habría manera, a menos de que reinicie el código, o sea, el programa en general, de realizar ese cambio para poder apostar una cantidad menor y no 1100, cosa que no tengo en el balance, que lo verifica con el true, que si se puede apostar eso o no. Bueno, aquí carga el font de Arial otra vez. Set position, todo eso ya hemos explicado, pero esta es para el bet balance. Y add button, no.
Más bet value. Aquí es cuando se suma al bet value la anterior. Y si había un bet value, no se vuelve cero después de realizar la apuesta, sino se mantiene. Y por eso, cuando se suma el número que se introdujo debido a estos botones, o estos los caracteres de números, eventualmente eso se queda ahí. Bet value times 10 plus value. Delete last character. Ya, bueno, esto de delete last character es cuando se aprieta hacia atrás, se divide básicamente entre 10, porque si tenemos 1000 y borramos un carácter que sería un 0, lo dividimos entre 10. Lo mismo pasaría con si ponemos 22, pero se quedaría solamente el 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de enteros, no estamos hablando de decimales, por lo tanto se aproxima siempre al entero más próximo. Bueno, el entero directo más próximo. Se olvida directamente de... Por ejemplo, si fuera 58, no subiría a 60, sino se quedaría en 5, porque se va y se quedan los decimales como restante y ese restante se va. Pero bueno, eso es lo que se tiene básicamente en todo lo que sería el código. En una cosa interesante que puedo añadir como comentario que no me ha gustado mucho de este código, pero no tengo ni idea ni el tiempo para resolverlo, es cómo funciona. ¿Cómo lo puedo explicar? Cuando yo realizo una apuesta, bueno, por ejemplo, ahí no podría apostar porque no tengo tanto dinero, pero si ponemos así y apostamos, una vez el jugador termine de jugar, la computadora recién juega. Por lo tanto, si es que yo aquí, en esta posición que tengo un As y un 4, que serían 5, decido levantarme, la máquina va a empezar a jugar todas las veces que sean necesarias, hasta perder o ganar. Y la probabilidad de que yo como jugador gane más es más alta. ¿Por qué? Porque usualmente, hasta donde sé, el blackjack debería ser un juego casi simultáneo donde yo hago algo y el dealer después responde en base a eso. Pero si es que yo aquí, por ejemplo, aprieto double, entonces de inmediato Rente responde y ahora que en negativo, obviamente ya no puedo apostar nada. Y tengo que reiniciar todo para que se vea que no todo es suerte, como me ha sonreído en la demostración, pero básicamente que siempre que hago, digamos, así, ¿no? ¿Ve? Estoy en KQ y hago stand. He aumentado mi balance debido a que la computadora ha reconocido que ella ha perdido antes de que yo. Por lo tanto, hay veces en las que eso pasa, pero si es que la computadora se mantiene en el parámetro, entonces usualmente la computadora siempre gana. Es algo raro, pero funciona. En la mayoría de los casos no se da ese ejemplo raro, pero sí sucede algunas veces y es rayante, pero es por los turnos que tiene la computadora y el jugador y el orden en el que se verifican las líneas de código. La experiencia muy interesante. El dominio de una librería es mucha cosa. Visual Studio es algo anticuado y algo difícil de manejar debido a cómo trata los ejecutables y a cómo trata el código actualizado, porque al inicio ni siquiera se actualizaba el código porque no se actualizaba el ejecutable y para actualizar ejecutables se necesita configurarlo o ¿cómo se llama? El build o el construir de vuelta el código. Pero el problema es que si se construye muchas veces se llega a saturar y se necesita reiniciar el programa, o sea, relanzar el programa como tal, o el clean del clean project o clean build, que eventualmente en algunos casos corrompía el archivo, lo cual no entiendo por qué, pero interesante la experiencia. Me hubiera gustado poder instalar estas librerías en Visual Studio Code, porque es mucho más fácil utilizarlo ya, pero es lo que hay, funcionó. Así que todo bien, y con eso me despido. Espero que sea de su agrado observar y o ver este video. Sí, gracias a nuestra profesora por habernos aconsejado con muchas cosas y entre compañeros igual nos hemos tenido que apoyar bastante, pero al final
del día. Hemos dedicado bastante tiempo al proyecto, hemos aprendido bastante sobre librerías y cómo realmente funcionan los programas hasta los ejecutables, que es algo que no esperaba aprender en Programa 1, pero eventualmente a mano propia tuve que aprender debido al proyecto que me propuse. Eh, si me hubiera propuesto hacer un website o hacer algo similar, obviamente diferente en estilo, pero similar en contexto como proyecto, me parece que hubiera aprendido cosas diferentes. O sea, cada una de las personas que hemos estado en programa 1 sabemos cosas diferentes debido al proyecto, pero eventualmente todas esas cosas, al final del día, si es que tuviéramos que recrear el proyecto de otro, nos servirían. ¿Qué tanto? No lo sé, pero nos servirían. Y con esto me despido. Así que gracias por ver el video y espero que haya sido de su agrado.